me puede aceptar desde el dispositivo de la computadora. Voy a compartir de ahí mejor. Ok. Bueno, Jamie. Dígame, abogada. Me escucho. Hola, Jamie, ¿me escucha? Sí, abogada, sí lo escucho. Ok, espérame. Me dicen si están listos. Listo. Me avisa cuando ya podemos comenzar. Ya pueden comenzar. Ok. Comencemos. Buenas noches, abogada, compañeros y compañeras. Nosotros somos el grupo número 4, el cual nos tocó el tema de partición de bienes, que está en el capítulo 10 y abarca del artículo 1225 al 1264. Bueno, primero que todo, nosotros somos el grupo número 4, en el cual estamos integrados por Cintia Galindo, Jennifer Palacios Salazar, Joel González, Joanny Sánchez, Yoseli Oyuela, Katy Almandrales, Leslie Herrera, Lourdes Fonseca, Nefi Virzuela y mi nombre es Jamie Aguilar. Bueno, continuemos. Disculpen. Bueno, antes de comenzar, debemos de tener claro lo que es la diferencia, como la abogada nos decía, entre el beneficio de inventario, que esto lo expuso lo que es al final el grupo número 2, y el beneficio de separación, que lo vamos a ver el día de hoy. La diferencia que concordamos en el grupo es que en el beneficio de inventario el interés es el heredero y en la separación de bienes el interés son los acreedores. En el beneficio inventario se presume lo que es la insolvencia del causante y en la separación de bienes se presume lo que es la insolvencia del heredero. Bueno, teniendo en cuenta estas diferencias que hemos llegado en el grupo, vamos a empezar con nuestro tema, ¿ok? Como introducción podemos ver ahí
En la siguiente exposición se observará lo que es la interpretación investigativa y ejemplos de los siguientes artículos, de lo que les venía diciendo de la partición de bienes, que esto está en el capítulo 10, del artículo 1225 al artículo 1264. Ok, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es la partición de bienes? ¿Quiénes lo hacen? ¿Cómo se forma? ¿De qué forma, se pueden hacer? ¿Y qué ocurre cuando hay incapaces dentro de la partición de bienes? ¿Quién lo puede solicitar? Y aparte vamos a ver cómo se divide lo que es la partición de bienes, que es entre la partición judicial y extrajudicial. Se va a ver las diferencias y algunos ejemplos. Muy bien. Primero que todo, quiero comenzar preguntando con alguno de ustedes de voluntarios qué es la partición de bienes. Vamos a ver, algún voluntario cualquiera. La partición de bienes es la división de los bienes hereditarios entre los herederos. Muy bien, gracias compañera. Como lo dijo nuestra compañera también, y agregándole a esto también, la partición de bienes es el conjunto de complejos de actos encaminados a poner fin al estado de indivisión mediante la liquidación y la distribución. Ya teniendo claro qué es la partición de bienes, vamos a ver qué pasa cuando el indivisario, mientras dura esta indivisión, tiene el derecho de cuota sobre los bienes que aún no se han dividido, pero al hacerse la partición, esa cuota legal y abstracta pasa a radicarse en bienes determinados. Ok, ¿cómo puede ser esta partición? ¿En qué consecuencia? Ahí los podemos ver en las diapositivas, en la liquidación de la comunidad hereditaria, en la liquidación de la sociedad conyugal. También la podemos ver en la partición de cosas comunes, en caso de que existan cuasi contratos de comunidad, a la liquidación de las sociedades civiles, o sea que para disolver la sociedad, esta no debe tener deudas pendientes. Si aparecen estas deudas, una vez disueltas, serían los socios quienes responderían al pago de la porción a su porcentaje de partición dentro de la sociedad. Una vez liquidada, las deudas tendrán el lugar de reparto de los bienes dentro de la sociedad civiles. ¿Ok? Muy bien, continuemos. La partición de bienes puede pedirse siempre salvo en los siguientes casos. ¿Ok? ¿En qué casos? Aquí vamos a ver. Espérenme, discúlpenme. Ok, ¿en qué casos se pueden pedir? Ahí los podemos ver. Cuando se ha estipulado la prodivisión, pues puede pactarse hasta por 5 años y cumplir este término puede revocar el pacto. La otra parte que se puede, en esos casos, salvo esos casos, en los casos de indivisión forzoso, como en las cosas que por su naturaleza no pueden ser objeto de partición, como los lagos de dominio privado, los derechos de servidumbre, o cuando hay ley que manda a mantener las cosas individidas. Muy bien. Ahora, ¿quién puede pedir la partición de bienes? ¿Quién puede? Esa es la pregunta. Ok. La puede pedir lo que son los comuneros, los indivisarios, los herederos o los coasinatarios, el cónyuge oriente por su porción conyugal. Recordemos, esto lo miramos en las clases, en el parcial pasado, la porción conyugal es una asignación forzosa y aparte es un derecho personal. Por lo tanto, puede pedir la partición de bienes siempre y cuando el cónyuge sobreviviente que carezca de lo necesario para su subsistencia tiene ese derecho en calidad de esa porción conyugal y a la cuarta parte de los bienes del cónyuge premuerto. Ok, el otro dice el cesario de los derechos de un coasignatario. Ok, si un coasignatario vende o cede su cuota a un cesionario, tendrá este igual derecho que el vendedor o cedente para pedir la partición e intervenir en ella. O sea que el cesario pasa a ocupar el mismo lugar jurídico que el cedente, pasando a reemplazarlo en todos sus derechos y obligaciones. Asimismo, se debe de otorgar lo que es la posesión efectiva, se puede entablar la acción de reforma del testamento y la acción de petición de herencia y también la partición, como les estaba diciendo. Ok. Creo que se dejó de compartir, ¿verdad? Sí, están sacando, abogada. No
como están haciendo, porque la configuración está igual. Y abogada, y nos está sacando a nosotros los del grupo. Yo es la tercera vez que ingreso. Terrible. Permítanme, discúlpenme que... Perdón, abogada, ¿me escuchan? Sí. Que me están apagando el micrófono, abogada, discúlpenme. Déjenme... Abogada, ¿Sí? es que deberían de enviar el grupo a usted las diapositivas para que solo usted tenga el control. Déjame intentar ver si te la puedo pasar yo. Pero, abogada, no me permite. Me quitaron más bien de la reunión, abogada. Qué barbaridad. Permítame entonces. Es que, abogada, ¿Sí? sale que todos somos moderadores, entonces todos podemos sacar y admitir a la gente. Así está la configuración. Porque yo le diría que yo estoy en el grupo y yo los podría compartir, pero igual si me sacan estaríamos en lo mismo. Sí, correcto. ¿Escucha, abogada? Sí. Veamos, diapositivo me sacaron. Qué barbaridad. Permítame. No, abogada, fíjense que estoy tratando de compartir con la computadora, pero me deshabilitan de un solo y me sacan. Yo se lo voy a poner. Ok, gracias, abogada. ¿Ahí lo están viendo ya? Sí, abogada. ¿Quién de ustedes? ¿Usted era la que estaba teniendo el control? Sí, abogada, yo. Ok. Dele usted. ¿Puede usted moverla? Ok, espérame. Por asistente. No, abogada, no me sale, solo me dice que ahora eres un asistente. Ok, se la voy pasando entonces. Dele. Dele, Iban por... más de... Ahí, abogada. Ahí. Ok. Ok. Bien, ya miramos cuáles son los casos de excepción para la partición de bienes y quiénes pueden pedir la partición de bienes. Ahora, ¿cuáles son las formas en que se pueden hacer? Ahí los podemos ver por el testador, o sea, lo que es el causante, por el coasignatario de acuerdo, por el arbitrio o llamado partidor, que se refiere a la partición hecha por el juez. ¿Ok? Continuemos, abogada. Ok. Cuando se discute sobre el nombramiento de la partición de bienes, ¿quiénes la pueden hacer? Como les estaba diciendo, el causante, los coasignatarios y el juez. Esas son las tres figuras en donde se puede hacer el nombramiento de particiones. Continuemos, abogada.
Muy bien, teniendo claro esto, todo cómo se puede hacer, qué son estas figuras, quiénes las pueden hacer, quiénes pueden formar. Ahora vamos a comenzar con los artículos, que esto era importante saber, ¿ok? Muy bien, artículo 225. ¿Qué se refiere a este artículo? Recordemos que los cosanitarios son herederos en común, ya sea de todos los bienes del difunto o de una cosa universal. Le pusieron silencio, seguro. ¿Me escuchan? Ahora sí. Qué barbaridad. Bueno, continuemos. No perdamos tiempo. Ok. No quieren permanecer unidos en cuanto al aspecto de los bienes. Nadie puede obligarlo a permanecer unido en relación a los bienes. Se puede pedir lo que es la partición de bienes por acuerdo si todas las partes están, si están de acuerdo. Este es un proceso sencillo y más corto. Pero si se puede pedir judicialmente, este es un proceso más largo. Por ejemplo, ahí podemos ver un ejemplo. Melissa, Ángel y Xiomara deciden... Perdón. Ok, un ejemplo es que Melissa y Xiomara deciden hacer la partición, ¿verdad? Entonces, si pasan 5 años, ya no la pueden hacer, como yo les estaba diciendo, que hay un periodo que no se desactivilizan, perdón. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el pacto pierde esa vigencia. Otro ejemplo es si las partes están de acuerdo, pueden pedir esa partición de bienes o pueden continuar en prodivisión, que es un plazo no mayor de 5 años, y si excede esos 5 años se podrá renovar lo que es el pacto. ¿Ok? Siguiente, abogada. Muy bien, artículo 1226. Si el difunto ha hecho la partición por acto entre vivos o por testamento, se pasará por ella en cuanto no fuere contraria a derecho ajeno. ¿Okay? ¿Qué se refiere a este artículo? Esto se refiere que si el difunto deja testamento, se respetará la partición que el testador estableció, siempre y cuando esta no fuera contraria a derecho ajeno. Si fuera contraria, se realizará la partición de bienes a manera judicial. Muy bien, continuemos. Artículo 1227. Si alguno... No, atrás. Ok. Artículo 1227. Si alguno de los consignatarios lo fuere bajo condición suspensiva, no tendrá derecho a pedir la partición mientras penda de la condición, pero los otros consignatarios podrán proceder a ella, asegurando competentemente al consignatario condicional lo que, cumplida la condición, le corresponda. Ok. ¿Qué se refiere a este artículo? Referente a la condición suspensiva, es la que debe existir o no existir según un acontecimiento a futuro o incierto, que suceda o no suceda. Como ejemplo, la siguiente, abogada. En este artículo, ahí podemos ver el ejemplo. Se deja como de heredero de un bien a Juan si este casa antes de cumplir los 30 años. En este caso, Juan no tendrá ese derecho a pedir la partición mientras él no cumpla la condición establecida, pero los otros consignatarios sí podrán pedir la partición, pero se debe asegurar lo que Juan como consignatario condicional le corresponda cuando cumpla esa condición, ¿verdad? Bueno, continuemos. La siguiente, abogada. Ok, artículo 1228. Si un consignatario vende o cede su cuota a un extraño, tendrá ese igual derecho que el vendedor o el cedente para pedir la partición o intervenir en ella. Ok, los consignatarios tienen el derecho de vender o ceder su cuota, como yo les estaba resaltando antes de lo importante, ¿verdad? Y esta persona quiere los mismos derechos que los consignatarios, ya que pasa a ocupar ese mismo lugar jurídico, porque lo reemplaza en todos sus derechos y obligaciones, por lo que él también podrá pedir esa partición de bienes. Por ejemplo, ahí se puso un ejemplo. Existen 3 consignatarios, Sergio, María y Elisa. Sergio vende su parte a José. En este caso, José adquiere todos los derechos y obligaciones de Sergio, ya que pasa a ocupar su lugar jurídico dentro de los mismos herederos que Mario y Elizabeth. Continuemos, abogada. Siguiente. Ok, artículo 1229. Si falleciera uno de los varios consignatarios después de haberse deferido la asignación, cualquiera de los herederos de este podrá pedir la petición
pero formarán en ella una sola persona y no podrán obrar sino todos juntos o por medio de un procurador común. Okay, ahí les aplicamos, pueden ver en las diapositivas un ejemplo. Por ejemplo, si los consignatarios son Luis, Mario y Elena y muere Mario, los otros herederos pueden pedir la partición de Luis y Elena, pero estos formarán en ellas una sola persona, por lo que tendrán que estar de acuerdo, porque no puede obrar sino que por todos juntos. ¿Ok? Continuemos, abogada. Muy bien, artículo 1230. Los tutores y curadores, en general, los que administren bienes ajenos por disposición de la ley, no podrán proceder a la partición de la herencia o de los bienes raíces que tenga parte de sus pupilos sin autorización judicial. Muy bien, recordemos que la figura del tutor y curadores son diferentes. El curador es el representante para los actos de lo que es la vida civil de una persona declarada incapaz en razón de un déficit de sus facultades. Y un tutor es la persona que se encarga del cuidado de otra persona menor de edad o incapacitada judicialmente, a falta de los progenitores o no está bajo su patria potestad y sus bienes, es decir, llevará a cabo lo que son las funciones correspondientes a la tutela. Esto está relacionado, esto nosotros lo miramos en bienes, y esto está relacionado con el Código de Familia en sus artículos 321 y 300. Ok, bien teniendo la diferencia de estas dos figuras, de lo que se refiere a lo que es un tutor y un curador, podemos proceder que en la partición de bienes se necesita una autorización judicial. ¿Por qué? Porque la omisión de este requisito produce la nulidad relativa de la partición por tratarse de una formalidad exigida en atención a la calidad de un incapaz, o sea, de un menor de edad o de incapaz. ¿Ok? La acción de partición no es en sí mismo un acto de enajenación, pero sí significa, en todo caso, un cambio radical en los derechos de los consignatarios. Por ello, el legislador, sujeta a los representantes legales, de estos incapaces, una limitación para solicitar lo que es la partición de los bienes del pupilo. Ok, ahí tenemos un ejemplo. Esteban Ramos es el tutor de Alexandre Galindo. Este necesitará una autorización judicial para proceder a la partición de herencia o de bienes de su pupilo. O sea que antes de él adquirir esa partición tiene que tener esa autorización legal. ¿Por qué? Porque estamos hablando de incapaces. ¿Ok? Siguiente, abogada. Muy bien, artículo 1231. En ningún caso se nombrará sino un solo partidor. Ok, cuando existe una partición de bienes, solo se podrá nombrar un solo partidor. Este es el tercero, encargado de determinar los bienes hereditarios, valorarlos y repartirlos entre los interesados. Sí, artículo 1232. No podrá ser partidor sino en los casos expresamente exceptuados del consignatario de la cosa de cuya partición se trata. Okay, ¿a qué se refiere este artículo? Como regla general, el consignatario del bien del cual se hará la partición no puede ser también el partidor de dicho bien. ¿Por qué? Porque se presume que no realizará una partición justa porque existe interés de por medio. Por lo que se refiere que el partidor sea un tercero distinto y sin interés personales para que exista parcialidad en la repartición, solo se realizará en casos exceptuales, como por ejemplo, podemos poner un ejemplo, vamos a ver, cuando digamos un difunto lo nombra como repartidor en instrumento público, aunque sea consignatario, porque se respeta la voluntad del difunto, o sea, aunque sea, viene el difunto y pone a un consignatario, aunque sea, se va a respetar lo que es la voluntad de ese difunto. Esa es la excepción de lo que se está hablando en este artículo del 1232. Siguiente, abogada. Ok, artículo 1233. Valdrá el nombramiento del partidor que el difunto haya hecho por instrumento público entre vivos o por testamento, aunque la persona nombrada sea las inhabilitadas en el precedente artículo. Ok,
Permítame. Listo. Esto se refiere que el difunto tiene la potestad, como le estaba diciendo, de nombrar el partidor de sus bienes siempre y cuando lo haya hecho por instrumento público, ya sea entre vivos o por testamento. Se deberá, respetar esa voluntad, aunque la persona nombrada por el difunto sea un consignatario, como les estaba diciendo. Ok, si el difunto... Acá está, disculpen. Ok, si el difunto deja ese consignatario, dejamos como un ejemplo, ahí está, Pedro, Felipe y N. Y mediante instrumento público se estableció que el partidor sería Pedro. En este caso se realizará, como le está diciendo, esa excepción de eso que se tiene que hacer por ese instrumento público, ¿ok? Siempre el difunto lo hace por un instrumento público. Siguiente, abogado. Ok, el artículo 1234. Si todos los consignatarios tuvieran la libre disposición de sus bienes y concurrieran el acto, podrá hacer la partición por sí mismo o nombrará de común acuerdo un partidor y no perjudicará, en este caso, la inhabilidad indicada en el antedicho artículo. Muy bien, este artículo se refiere a que la persona disfruta de la libre disposición, o sea, los consignatarios, estamos hablando de aquí, de sus bienes, y que lo pueden hacer ellos mismos o designar un normal arreglo, un repartidor, o sea, en este caso, lo cual no lesionará, en este caso, la imposibilidad indicada en antedicho este artículo. ¿Ok? Bueno, ahora lo voy a dejar con mi compañera Yulisa Cruz para que continúe. Buenas noches. Seguidamente yo les voy a hablar referente al artículo 1235, que dice que si alguno de los consignatarios no tuviere la libre administración de sus bienes, el nombramiento del partidor se lo hará, se haya sido hecho por el difunto, por el juez deberá ser aprobado por este. El curador que los bienes del ausente, nombrado en conformidad al artículo 1179 en el párrafo final, le representará en la participación y la administrará lo que en ella le adjudicare según las reglas de las curadurías de bienes. Según el artículo 1179 dice que el asignatario ausente no compareciente por sí o por el legítimo representante, en el tiempo oportuno se le nombrará el curador de los bienes que le representen y por el beneficiario. Esto quiere decir que si alguno de los consignatarios está, cuando el causante no hizo el nombramiento, entonces del partidor puede hacerlo en común acuerdo y puede recaer esto también en el consignatario de la cosa que se trate a partir. Si alguno de los consignatarios no está de acuerdo y no tiene la libre administración de sus bienes, el nombramiento de esto, en este caso, sería por el juez. En cuanto al curador, este tiene la capacidad de de administrar todos los bienes ajenos en disposición conforme a la ley. No podrá proceder a la partición de la herencia o de los bienes que tenga el pupilo sin autorización judicial. Es decir, si hay un menor de edad y no está el asignatario, entonces esto se procederá a hacer mediante lo que es por un juez, y este le asignará lo que es la administración mediante esta petición. Siguiente. La aceptación y la juramentación. Esto lo vemos en el artículo 1236, que dice que el partidor no está obligado a aceptar este encargo en contra de su voluntad, pero si es nombrado en un testamento, lo puede rechazar sin probar el inconveniente grave que se le impida. Será indigno de suceder al testador. No se le extenderá en esta causa la indignidad de los asignatarios forzosos en la cuantía que les sea. En el artículo 1237 dice que el partidor que acepte el encargo deberá de declararlo así y se jurará desempeñarlo con la debida fidelidad del menor tiempo posible, ya que si no lo hace, esa será una omisión en formalidad que se produce la nulidad del proceso. Siguiente, abogado.
En cuanto a la responsabilidad de los partidores, se extiende hasta que la culpa leve en cuanto a la culpa leve y en el caso que la prevaricación declarada por el juez competente, además de estar sujeto a la indemnización de los perjuicios y a las penas legales que le correspondan el delito, y constituirá el indigno a tener en la sucesión la parte alguna de la restituirá todo lo que haya recibido en el título de retribución. Esto quiere decir que la responsabilidad del partidor se asemeja a la existencia que hasta la culpa más leve, según este artículo. Esto quiere decir que el partidor debe de observar la diligencia y el cuidado que se emplea ordinariamente en los bienes, y que se actúa, y la responsabilidad en lo que es la prevaricación. Esto indica que va a tener una indemnización por el perjuicio de la indignidad a suceder por el causante, y con ello hasta unas sanciones penales en caso del delito que le corresponde. Siguiente. En cuanto a los honorarios, vemos que el partidor será convenido entre las partes interesadas, y a falta de este convenio expreso se hará por el 4%. Si el capital no pasa más de 5,000 lempiras, este será en 1% de lo que se extiende la dicha cantidad. El artículo 1240. Antes de proceder a la partición, se decidirá por justicia ordinaria, y las controversias sobre los derechos a la sucesión por testamento o adintestato, la incapacidad o la indignidad de los asignatarios. En esto, primeramente, cuando se proceda a la partición, resolviendo en forma imparcial y de común acuerdo, las disposiciones se hacen sobre la remuneración de las sucesiones por el testamento y la incapacidad o la indignidad del asignatario. Sí. Siguiente. En el artículo 1141 dice que las cuestiones sobre la propiedad de objeto de cualquiera que alegue un derecho exclusivo, y en estas consecuencias no debe de entrar en la masa partible, será decidida por la justicia ordinaria y no restablecerá la partición por ella. Se decidida a favor de la masa partible, procederá como en el caso del artículo 1260. Sin embargo, cuando recayeren sobre una parte considerable de la masa partible, por sucederle la partición hasta que se decida, si el juez, a petición de los asignatarios, quienes corresponda la mitad de la masa partible. Esto es cuando en la partición en cuestiones que no es competencia del partidor, es decir, que es más de lo asignado que él se le dio que tenía que repartir, entonces el juez es el que va a decidir según a las partes que le correspondan. Y en el artículo 1242 dice que la ley señala al partidor efectuar la partición en un término de 6 meses, contando desde la aceptación de su cargo. El testador no podrá ampliar el plazo. Los consignatarios podrán ampliarlo y restituirlo como mejor le parezca, aunque en contra de la voluntad del testador. Siguiente. Y en cuanto al artículo 1243, nos habla sobre lo que son se refiere a los gastos comunes, el reparto del cálculo de los interesados, que son las costas, y sus asignaciones preferidas. Y en el artículo 1244 nos habla sobre lo que se realiza en la partición de la herencia en conformidad a lo realizado de manera adecuada y según lo estipulado o acordado por los herederos.
o de manera judicial, quien lo debe de hacer una decisión, por ende en total de acuerdo con los consignatarios. Y en el artículo 1245 dice que el valor y la tasación de los peritos será en base sobre lo que se proceda al partidor para la adjudicación de las especies, salvo que los consignatarios hayan legítima y únicamente convenios en contra o en que se le citen las especies en casos de sucesión. Los peritos serán los que darán el valor correspondiente a cada cosa de los bienes y que se logre una partición según sea lo solicitado para llevar a cabo el reparto de sus derechos a los asignatarios y consignatarios y común acuerdo que haya que entre ellos mismos, siempre bajo lo previsto por la ley. Ahora lo dejo con mi compañero Joel. Sí, muchas gracias, compañera. Buenas noches, abogada y compañeros. Bueno, como la abogada lo mencionó desde un inicio, ¿verdad? Es un tema bastante extenso y la verdad complejo, ¿verdad? Pero dentro de lo que nosotros hemos podido pues entender e interpretar, pues vamos a darle continuidad, ¿verdad?, a este tema. Y en el artículo 1247, pues como ya mencionaba la compañera, se refiere pues al partidor, ¿verdad?, y al asignatario y coasignatario. Y vamos a empezar pues aclarando, ¿verdad?, ese concepto, en qué consiste, ¿verdad? El asignatario, pues ya sabemos y debemos de manejarlo, ¿verdad?, que pues deberá ser una persona cierta, ¿verdad?, y determinada, natural o jurídica, ¿verdad? Así lo determina el código. Y el coasignatario pues es aquel, ¿verdad?, que tiene derecho a suceder al causante en todos sus bienes o en parte, ¿verdad? Puede ser en cuotas, ¿verdad? Igual, sus bienes, derechos y obligaciones. No solo es a suceder los bienes, ¿verdad?, y le va a todo lo que son sus obligaciones. Dice que el partidor liquidará lo que cada uno de los asignatarios se procederá a la distribución de los efectos hereditarios del miembro presente. Las reglas que sigue, ¿verdad? Igual aquí ya es claro, ¿verdad?, cuál es la función y la misión que tiene el servidor, qué es lo que le ha encomendado, pues esa distribución, ¿verdad?, de los bienes que él tiene, que debe hacer. ¿Cuáles son algunas de estas reglas? Pues dice que la número 1, pues entre los asignatarios de una especie que no admitan división o cuya división la haga desmerecer, tendrá mejor a la especie el que más o cualquiera de los coasignatarios tendrá derecho a admisión del dictador extraño, ¿verdad? Puede auxiliarse de otra persona pues extraña a lo que no lo pudo dejar el testador, ¿verdad? Podríamos decir aquí pues un conocedor en la materia, ¿verdad? Podría auxiliarse, ¿verdad? Un contador privado podría hacerlo también. La número 2 dice que no habiendo quien ofrezca más que el valor de tasación o el convencional mencionado en el artículo 1245, que ya lo explicó la compañera, comprendiendo dos o más asignatarios sobre las adjudicaciones de una especie, se sorteará esta adjudicándose la que le haya cabido en suerte, ¿verdad? Aquí prácticamente
va a ser al azar, ¿verdad? Como decimos, al que mejor le vaya, ¿verdad? Que el que esté la suerte. La número 3 de las reglas son las porciones de uno o más fondos que se adjudiquen a un solo individuo. Serán si posible fuere continuas, a menos que el adjudicatario consienta en recibir porciones separadas. Ahí me disculpan que estoy del teléfono, entonces no es letra pequeña, por eso me está costando leer un poco. Creo que el siguiente, compañera. El siguiente artículo. El artículo 1248. Y espero que aquí, abogada, más que como le mencionábamos, ¿verdad? Es un poco de entender parte de esto, porque sí es bien extenso, ¿verdad? Entonces, por lo menos rescatar lo que nosotros hemos podido entender, ¿verdad? O interpretar en esta parte, porque sí está bastante extenso este articulado. Dice que los frutos percibidos después de la muerte del testador y durante la indivisión se dividirán del modo siguiente. Uno, en primer lugar, los asignatarios de especies tendrán derecho a los frutos y accesiones de ellas desde el momento de abrirse la sucesión, salvo que la asignación haya sido desde día cierto, ¿verdad? Ya, o bajo condición de suspensiva, ¿verdad? Aquí ya vimos esa parte del día cierto, ¿verdad? Que era pues a partir de una fecha específica, ¿verdad? Que el testador le nombraba en el testamento a partir de esa fecha cierta. O bajo condición suspensiva. Pues en estos casos no se deberán los frutos, sino que hasta que cumpla esa condición, al menos que el testador haya expresamente ordenado, ¿verdad? Otras cosas en el testamento. Y aquí pues también que es la parte de la indivisión, ¿verdad? Que pues aquí ya podemos entender que la quitaron a la presentación. Pues la indivisión entendemos que es esa herencia, ¿verdad? Es una etapa, podríamos decir, que va desde la